Jorge del Castillo. Jorge, ¿cómo te va? Hola, Chema. Barranquino, criollo, has ido a peñas. Mucho. Muchas peñas has ido. Sí, claro. En Barranco y no solo en Barranco. Mira, en Barranco empezó el Centro Social Musical Barranco. Correcto. Tenía un local ahí en la Plaza Raimondi, ¿no? La famosa Plaza Raimondi. La Peña Polli, ¿no? Correcto. El Luna Pizarro, muy conocida, que después abrió una filial en Catalino Miranda. Los Michis, que era la Avenida Lima. Famosísimo. Los Michis es un clásico, ¿no? Sí, claro. Y tú sabes que cuando yo estaba en la Universidad en San Marcos, el ómnibus de la universidad iba de Roosevelt a la ciudad universitaria. Iba manejado por Antonio, un moreno barranquino, que era el dueño de los Michis. Ah, ok. ¿No? Entonces, el bus para llegar a la universidad, y después yo llegaba en mi carro a la Peña de los Michis. Así que, y después, mira... El ómnibus pasaba por la avenida Roosevelt. Lo tomamos en Roosevelt, ahí en el centro de Lima, o sea, al final de Paseo de la República. Sí, claro. Y de ahí todo Venezuela hasta la... ¿no? O sea, te ibas de Barranco a la Roosevelt del centro de Lima. Claro, ¿no? Y de ahí el ómnimo a la Venezuela, a la ciudad universitaria. Después otra peña que fui mucho, una acá en Miraflores, que se llamaba Los Algarrobos. Ya. Los Algarrobos, aquí en la calle Atahualpa, ¿no? Muy buena peña. También la Jarra de Oro en su tiempo, ¿te acuerdas? ¿No? También, sí. Los Añarto también abrieron, que actuaban en San Felipe. ¿Te acuerdas que había un restaurante ahí del señor Stamburi? ¿No? Sí, de San Felipe, sí. Él creo que no ha sido tan peñero, pero sí cantaba bien, ¿no? Yo recuerdo con mucho cariño, además, una peña en el centro de Lima que se llama el Centro Social Musical Huancavelica, ¿no? Que quedaba en la zona de Monserrate. Yo he asistido mucho ahí, ¿no? Así que... Y por supuesto el Pinglo a veces, ¿no? De vez en cuando. El Pinglo, yo iba más al Pinglo, iba un poco más al Pinglo. Después me he llevado mucho a peñas el Chino Domínguez. Recuerdo mucho cuando el Chino Domínguez lo estábamos velando, el fotógrafo, llegó Alan y me dijo, ¿y ahora quién te va a llevar a las peñas? Le dijo. Sí, pues. Me dijo Alan. Sí, pues. Y era una cosa realmente, bueno, tremenda, ¿no? En fin, estas son las cosas con las que uno se acuerda en el día de la canción criolla, en esta oportunidad tan especial, ¿no? Porque, bueno, felizmente han aflojado la primera disposición que dieron de que no podía haber ninguna reunión, era una cosa demencial. Sí, claro. Felizmente la han aflojado un poco, tomando las medidas de seguridad sanitaria. Me parece bien porque igual las van a hacer. Sí, pues. Es mejor que las hagan con cierto control y regulación, ¿cierto? Con cierto control. Y después de 2 años yo creo que la gente necesita también un poco más de... Es verdad. Ahora, tienen que tomar sus medidas con responsabilidad, ¿no? Ciertamente. Esta cosa demuestra un poco y que a veces el gobierno, a veces no, demasiadas veces el gobierno improvisa las medidas. Por ejemplo, ayer... Y no mide las consecuencias de las medidas. Hoy. Ayer, por ejemplo, escuché hablar al ministro de la Producción, creo sí. que es el señor Sánchez. Estaba hablando de los que podían volver al Perú. Al final no está claro, no le entendí francamente, si tenía que estar vacunado para regresar al Perú. Sí. Porque tiene que estar vacunado 15 días antes de volver al Perú. Sí. O si no, con una prueba molecular, entonces, o prueba molecular o vacunado, sí. No sé. La verdad es que creó más confusión que claridad. Entonces, él supuestamente lo hacía para estimular el turismo, pero creo que más bien desalentó el turismo, porque muy confuso, ¿no? Sí. Entonces, y esa confusión, en fin, puede ser de una persona que no conoce el tema. El problema es cuando los que no conocen el tema se meten a hablar, como lo que tú acabas de comentar. Pontifican de una manera increíble. Este señor Bellido, que es posible que hable de Cándido, ¿no? Sí. No, es posible. Pero lo increíble, lo estúpido es que siga siendo Cándido siempre. ¿No es cierto? Claro. Porque, por ejemplo, él raja de Velarde, pero él lo nombró a Velarde. ¿Te acuerdas que puso en Twitter hace el 1 de octubre, dijo, he mandado la resolución y habían pasado 5 días y no la firmaban? Sí. O sea, él fue el que lo propuso, está con su firma el nombramiento. Y ahora dice que lo saque en menos de 30 días.
Es una responsabilidad, pero impresionante. ¿A qué atribuyes esta improvisación constante, esto? Pero bueno, ellos no pensaban ¿Sabes qué? ganar las elecciones. Hay un viejo dicho, Chema, tú lo sabes, la ignorancia es atrevida. Sí. La ignorancia es atrevida. O sea, estamos en el gobierno de los que no saben. Sí, pues. Y que tampoco quieren aprender, eso es lo peor de todo. Sí. Porque no todo el mundo sabe todo, obviamente, todo se va aprendiendo en la vida. Pero tienes que tener esa actitud abierta. Pero si tú estás dominado por los dogmas, si tienes anclas ideológicas que no te dejan pensar, Sí. ¿no? Entonces evidentemente no hay forma de aprender. Tu cerebro queda suspendido. Por ejemplo, este tema de las declaraciones del presidente Castillo, que tiene que ser interpretado por terceros siempre. El señor Frank que es un intérprete. Es un intérprete traductor del quechua, ¿no? Al sánscrito y de ahí baja al español. Sí, porque la verdad es que yo no sé, el hombre no se ha dado cuenta, Frank, que él pierde prestigio interpretando una cosa que se confunde más y que ha tenido, y no es cosa de que los políticos o los periodistas le mueven, no, ahí está el dólar. Mira. Sí. El dólar es el mejor termómetro de cómo sube ante una situación de incertidumbre. Lo último ha sido con la famosa palabra nacionalizar, que todo el mundo sabe qué significa, no nos vamos a engañar. Evidentemente. Lo que él tiene que interpretar, que lo que ha querido decir el presidente por la palabra nacionalizar es leer el pensamiento. Hay un problema ahí. Hay una masificar. Entonces, y ese sobrevuelo ayer A ver, Camisea. ¿Qué te parece eso? Me parece, ese es como el que está paseando en helicóptero y dice, "Ya, esto es lo que vamos a nacionalizar". Eso es, ¿para qué hace el sobrevuelo? ¿Qué sentido tiene? Yo sinceramente no sé por qué se ha producido ese. Pero te das cuenta, programado, ¿no? Claro. La gente en su libre interpretación de las cosas dice, oye, después de haber dicho esto, va y lo mira de arriba, caramba. ¿Va en serio la nacionalización? Pero de ahí nuevamente el ministro Frange ha tenido que ser de intérprete del vuelo. Sí. Hemos tenido un diálogo muy fructífero con la compañía. Al vuelo. Claro. ¿Por qué? Porque todo el mundo la pregunta era ¿y para qué han producido ese vuelo? No se motivan las decisiones. El presidente no puede actuar así. O sea, toda decisión tiene que ser motivada. De su vida pública y de su vida privada. Si eres presidente o eres algo, ya te fregaste, viejo. El presidente está en Bolivia, pues. Sí, pues. No, ya no puedes decir que está en mi vida privada. En todos los sentidos de la palabra está en Bolivia. Está en Bolivia físicamente y mentalmente. Física y mentalmente. Bueno, esto es lo que está ocurriendo y inclusive te digo que alguna de las fuerzas que más proclives a darle la confianza al gabinete Vázquez, léase AP y APP, después de esto de la palabrita, nacionalización, el toque mágico de la palabra, están dudando. ¿Cómo ves ese panorama, Jorge? Mira, claro, yo personalmente no le daría la confianza, ¿no? Pero estoy seguro que en el Congreso va a haber grupos, ¿no? Para empezar, su propia bancada, ¿verdad? Tiene semidividida, pero al final van a cerrar ahí. Más o unos cuantos más y le darán la confianza por escaso margen. Pero, aunque parezca paradójico, Chema, al Perú no le conviene, como nación, que el Congreso pierda una bala de plata. No le conviene. Porque si la pierde el Congreso, se degrada mucho, lo van a tener contra la pared, ¿no? Y pierde fuerza para controlar, para contrapesar, como manda la democracia. Además, para eso se ha hecho la modificación en la ley de la confianza, que es una buena modificación, pese a que un sector lo pretende decir que esta es una maniobra para vacar al gobierno. No es así. Esto es para restituir las condiciones que había antes y que Vizcarra cambió con la famosa ficta. La famosa negación fáctica. Oh, Dios mío, qué palabra. Otra palabra. Ahora, es difícil de todas maneras darle la confianza al gabinete que incluye pues al señor Barranzuela. Pero es que ese es de campeonato, porque, mira, y yo creo que lo mantienen por una razón, ¿verdad? Porque es el abogado de Cerrón. Ese es el nexo Cerrón-Castillo. Entonces mucha gente dice, ¿están peleados? ¿No? Poniendo interrogante.
Hay gente que no cree que hay pelea. Yo creo que no hay pelea, porque si yo estuviera peleado, ¿por qué voy a poner al abogado de mi contrincante? ¿Y por qué voy a hacer a su hombre confianza, que es Richard Rojas, embajador en Panamá? ¿Para qué? Eso del embajador es una cosa... Nunca he visto un roche así, Claro. En la política peruana, en el nombramiento de este tipo de embajadora. Y claro, y si uno actúa con un poco de malicia, ¿y por qué Panamá, Chema? ¿Por qué Panamá? ¿Por qué no Costa Rica? No sé, ¿por qué Panamá? Panama Papers. Ahí están las cuentas secretas, ahí están las cuentas cifradas, no te olvides. ¿No? Los papeles de Panamá. Así es. Entonces, negado Panamá, se pasó corriendo a Venezuela, ¿no? Donde no ha aceptado, y ahora un juez, al prohibirle salir, doble papelón, ¿no? Entonces, esa relación tan intensa no es pues de enemigos, es de amigos caletas, ¿ya? Por decirlo de alguna manera. Sí, bueno, algunos dicen que esto es fuegos artificiales, que esto es una finta, que esto es una cosa teatral. Y yo no sé qué, ya sería demasiado, yo ya no sé qué pensar. No, porque a veces las cosas, Jorge, no son tan lógicas, sino hay gente que actúa, sí, claro. Sobre todo gente que no tiene experiencia política, actúa por impromptu y por cosas un poco primarias y no ve la relación entre los actos y las consecuencias que traen esos actos. Así el cerebro está partido. No mide el alcance de lo que va a pasar, ¿no? La vez pasada comentábamos, todo lo que diga el presidente de este país tiene un significado económico, tiene una consecuencia económica, cualquier cosa que diga. Y eso no son conscientes. O sea, si Bellido cree que el dólar baja, que el dólar sube, porque Velarde no ha mandado un memo diciéndole al dólar, señor dólar, tenga la bondad de pasar al piso 3, está usted en el piso 10. Más bien lo que no sabe Bellido es que el dólar no ha subido más, porque el Banco Central ha intervenido. Exactamente, claro. Ha metido millones de plata. Claro. Y felizmente los hemos tenido para poderlo hacer, pero tampoco puede ser indefinido eso. Absolutamente. Ahora, no entienden que lo que diga el presidente tiene que ver con la subida del dólar, pues. Mira, ve, por ejemplo. Y acá hay un aspecto que es bien importante, se ha dicho, pero hay que subrayarlo mejor. ¿Cuál es el impacto económico de estos 100 primeros días? ¿No? Por ejemplo, al subir el dólar, sube todo aquello que viene importado. Medicinas, harina del trigo para el pan, inclusive, todo eso es importado, ¿no es cierto? Para el pan, ¿no? El maíz amarillo que comen los pollos y por eso sube el pollo, ¿no es cierto? Entonces todo eso indirecto. El gas, porque estaba vinculado al cambio del dólar, por tanto la gasolina. Entonces, y a esto vamos a sumarle todos los insumos agrarios, ¿no te imaginas? La urea, todo eso se ha duplicado de precio. Lo que pasa es que nosotros no la tenemos, no la usamos, pero esa información la sabemos, porque todo eso es importante. En el agro sí. Claro. Por ejemplo, el agricultor sabe. Imagínate. Hoy costaba 65 soles, hoy ya cuesta 130, 140. Así está costando. Entonces, obviamente ya no le sale a cuenta. De este pánico aprovechan para los precios de los productos que, sin ser importados, ¿no?, suben por efecto del flete y del pánico por último. Entonces todo sube, ¿no? Entonces cada palabra tonta que dicen, que tiene este impacto, empieza a subir todos los productos de primera necesidad y los otros. Entonces, ¿quién pierde? La ciudadanía, el pueblo, la gente que está pagando más, y a veces hay algunos que dicen, pero si yo como papas que no son importadas, sí, pues, pero la traen en camiones que pagan petróleo, que está más alto. Y usan desinfectantes, los insecticidas y todas esas cosas. Eso. Sí, pues. Esa ecuación económica. Ahora esto vamos a sumarle la parte macro. ¿Cuántos millones de dólares, miles de millones de dólares se han salido del Perú en estos 100 días? Se estima unos 15.000 millones de dólares se han ido. ¿Cuántos millones de dólares ha metido el Banco Central para que no suba más el dólar? Creo que como 1.000 millones. O sea, si comenzamos a sumar, a hacer cuentas de estas cosas, la pregunta que ahora hay gente que no le gustan los números, ¿no? No, yo no creo en esas cifras. Claro. ¿Crees que la Tierra es plana también? Pues bueno. Y achatada en los polos. Sí, entonces ese es el problema. ¿Cuánto nos está costando esto? Eso. O sea, esta gestión gubernamental que lleva ya 3 meses y pico,
¿Cuánto nos está costando? No le está costando al Estado, a nosotros. A la gente. El Estado gente. somos nosotros. El Estado le está costando directamente esto de las compras de las divisas, eso le está costando. Pero a las familias empieza a echar pluma. Oye, ya no me dan 5 panes, ahora me dan 3 panes. Claro. Eso tiene un precio. Y el pan pesa menos, tiene otro precio. Por decir el pan, que es lo más popular, ¿no? Sí. Pero bueno, después hay otros productos. El aceite, yo qué sé. Si nosotros hacemos un cálculo, llegaríamos a una cifra sideral. Sideral. De la que no somos conscientes. En 100 días. En 100 días nada más. De la que no somos conscientes. La doctora Mirta Vázquez, presidente del Consejo de Ministros, cuando le han dicho que lo saque, por favor, a este caballero Valenzuela, que ya es un colmo, bueno, ha dicho que no ha terminado la evaluación de los ministros. No ha salido, evidentemente, no ha terminado la evaluación de los ministros. ¿Crees que existe alguna posibilidad de que luego de obtenido el voto de confianza del Congreso, como parece que sería, a regañadientes en muchos casos, va a cambiarlo? ¿O va a cambiar algún ministro más? Es posible porque normalmente a los gobiernos no les gusta sacar a un ministro por presión de la oposición. A veces lo tienen que hacer, ¿no? Y le buscan una salida. Por ejemplo, todo el mundo reclamaba que saliera Maraví, muy amigo del presidente, no lo quiso sacar. Entonces, ¿qué utilizó? Me bajo el gabinete completo y Maraví se va piadosamente, ¿no es cierto? Entonces, de repente, están buscando una salida de ese tipo. Mañana le da tos al señor Valenzuela, entonces ya como tiene tos se va, ¿no es cierto? Algo así. Buscarán un argumento, porque no les gusta a los gobiernos ceder a la presión. Pero qué caro nos sale esto. Pero es que eso es lo terrible, porque, mira, por ejemplo, ¿no? Si este hombre apoya a los cocaleros, no dudes que tiene entre sus objetivos sacar a la DEA del Perú. Claro. ¿Ya? Y si saca la DEA del Perú, ¿cuál va a ser la reacción de Estados Unidos? De repente te suspende el TLC. Sí. Si te suspende el TLC, toda la agroexportación sufre. Absolutamente. ¿No? Para empezar los trabajadores perderán muchos, miles. Puestos de trabajo. Mira, en la agroexportación deben trabajar pues 300.000, 400.000 personas en todo el Perú. Muchos de esos se van a perder, porque si ya pierdes el mercado, ¿a dónde tú llevas tus uvas, arándanos y paltas? Tenemos pleno empleo, inclusive déficit de empleo. Por ejemplo. Falta mano de obra. En toda la zona de Chavimochic, por ejemplo. Chavimochic es una cosa brutal, es una cosa realmente... Ahí sí tenemos una especie de... Mira, un milagro con yo el otro día fui ahí. Y todo era desierto, hasta que llegaras tú a las afueras. Guadalupe, seguía el desierto, la ciudad, ¿no es cierto? Sí. Hoy día, desde antes de Guadalupe, y todo es verde. Es verde. Y sales de Ica y sigue verde. Es verdad. Entre Chimbote y Trujillo era 200 y pico kilómetros de desierto. Hoy es un jardín. Veces. ¿No es cierto? Hoy es un jardín. Sí. Yo tengo mucho orgullo que nuestro gobierno impulsamos eso. Los dos gobiernos, Chavimochic, muy importante, ¿no? Y mira, el pleno empleo que hay en Chao, que era un pueblito de una línea, ¿no? Sí. Hoy día es una ciudad completa. Ica está otro caso también. A todo dar con esto. Ahora, tiene que mejorar la ciudad, eso no tengo ninguna duda. Sí. Pero que ahora hay trabajo. Y tú sabes que el Perú es el primer productor mundial de arándanos. Sí, exactamente. ¿No? Y en el ranking está de moda a nivel mundial. Claro. Han descubierto 20.000 propiedades curativas. Y ahora están impulsando la pitihaya. Mira, están entre los primeros productores en palta, ¿no? En espárragos hace rato, ¿no es cierto? Hace tiempo. Y así por el estilo siguen avanzando. Yo he visto el trabajo de Chavimochic de la cosecha de espárragos. El espárrago es una cosa delicadísima. Hay que agarrarlo a la mano, no hay que meter máquinas para eso. Y tú sabes que la mayoría de trabajadores son mujeres. La mayoría son mujeres. Mucha mano de obra femenina. Y por supuesto con ingresos que no lo pensaba tener la familia. Entonces, esa joya del Perú, que es la agroexportación, no la podemos tirar a la basura, porque a un tonto se le ocurre que hay que votar la DEA para hacer igual que Bolivia. Y espero que no vengan ahora de Bolivia el presidente con esas ideas, cuidado, porque Valenzuela también ha ido a Bolivia. Sí. Ojo, están en Bolivia los dos. Lo que pasa es que tienen una base social ahí, que son los cocaleros que la tratan de reforzar, no lo quieran perder.
porque les va a costar no cumplir sus promesas electorales, ya les está costando. En la parte minera del corredor minero. Ya lo creo. Después de que Bellido llega cinematográficamente encabalgado con todo un séquito de vaqueros, pues hace 20.000 promesas que al final, por supuesto, no se podían cumplir. Y no le han hecho caso por último. Y se acabó la paz social. Duró 24 horas la paz social y volvieron al paro, ¿no? Entonces, eso es porque son incompetentes. O sea, un incompetente con anclas ideológicas que no lo dejan moverse del sitio que él cree que es la verdad, estamos muertos. Estamos muertos, ¿no? Pues. Entonces, claro, ahí viene el problema, ¿no? El problema es, claro, la trampa de la Vale Plata. Claro. ¿Hay forma de evadirse de la trampa de la Vale Plata? Sí, claro. Por ejemplo, darle una confianza por un voto y después te bajas a los ministros que quieras. Que no son, tampoco no es sacarlos por sacar porque me da la gana. No, claro. Tú tienes que sacar al que no está preparado, al que no es competente, al que está descalificado para la acción. Ese es el punto. Veamos la otra parte. ¿Cómo ves a la oposición o a las oposiciones? Porque hay varias oposiciones. Ya. No podemos hablar de la oposición. Las quisiera ver bien, pero las veo mal. Las ves mal, ¿no? Claro. Bien en algunas cosas. Por ejemplo, me pareció, mira, para hacer unas apreciaciones, ¿no? Por ejemplo, la doctora Patricia Juárez hizo una presentación estupenda cuando estuvo. Me impresionó realmente. Sí, no la había escuchado yo antes exponer muy bien ese tema. Carlos Anderson, por ejemplo, una persona razonable, ¿no? Que está explicando bien las cosas, ¿no? Y así hay diversas personas en bancadas que tienen lo suyo, Naro Vera García, en fin. También, en Acción Popular hay algunos, aunque cada día me sorprende más porque ahora renunciaba el portavoz, sí, ¿no? Y es una cosa de locos, ¿no? Una cosa increíble eso. Pero bueno, pero lo que tiene que hacer la oposición, así como tiene sus comunes denominadores que la unen en el Congreso, más me preocupa la oposición que no está en el Congreso. O sea, me refiero a la gente extracongreso, que ha empezado una feria de vanidad de Chema, de candidato aquí, candidato allá. Otra vez la candidatitis divisoria, que lo único que va a traer es una nueva derrota. Es una irresponsabilidad, y lo digo así con todas sus letras. Yo veo que esto es una irresponsabilidad, y le hago un llamado a los líderes políticos. Damas y caballeros, por lo menos conversen para buscar una solución para enfrentar la próxima elección municipal y regional con algunos candidatos comunes, de cierto consenso. No digo en todo el Perú, pero si se hiciera en Lima, en 3, 4 ciudades, sería más que suficiente. Hay plazas claves que tienen una repercusión política enorme como imagen, además. Obviamente, empezando por Lima. Imagen, no le claro. Porque si van a ir divididos como fueron en abril, van a ganar los que no deben ganar. Se meten por la punta izquierda y ganaron. ¿No? No, pues. Eso es falta de... O sea, no han aprendido la lección. Los egos, ¿por qué funcionan tanto los egos en la política? Los políticos se meten porque todo. Tienen un ego que necesita ser esto destacado. Mira, en política siempre va a haber egos, como en todo, como es en el arte, como es en todo, ¿no es cierto? En la televisión hay egos, por supuesto. Ok, pero también tiene que haber inteligencia, pues. El ego sin inteligencia es fatal. Hay que tener todo el ego que quieras, pero ten más inteligencia y menos hígado, más cerebro. Entonces esas cosas, esa ecuación, si funciona, no está mal. Sí. Porque también un político que sea pues un aplastado, un deprimido, olvídate, pues no. Tiene que tener una actitud, ¿no? Sí. Y si no tiene una actitud, no tiene un liderazgo, no tiene un mensaje, entonces que se dedique a otra cosa. Entonces tiene que tener esa actitud, pero tiene que ser en un marco de inteligencia, de sentido común, de saber entender que la política es el arte de lo viable y no una aspiración estrictamente personal, ¿no? Tiene que ser lo viable, producto de las conversaciones, del entendimiento y de los votos, ¿no? Háblanos un minuto del partido, por favor, Jorge. El otro día han expulsado a este caballero, ¿cómo Elías Rodríguez. Elías Rodríguez. ¿Qué ha pasado ahí?
Ya tú también los expulsado porque te has olvidado el nombre de este puto. No, yo que no. Me parece bien. Digo, yo no lo conocía. Yo también quisiera olvidarme de él. Yo soy un poco antiguo. Sí, Me parece que es un muchacho nuevo. No lo conocía. Sí, yo también soy un poco antiguo, ¿no? Pero menos. Pero menos, un poquito menos. Un poquito nomás, Chema. Unos meses menos. Sí. Resulta que esta persona se iba a postular por otro partido. Entonces fuera, pues se acabó. O sea, pero es el colmo. Uno, cuando es secretario general de un partido, que es el capitán del barco, no te puedes pasar a otro barco. Pues. No puedes pasarte a otro barco. Eso es traición, ¿no? Entonces, la Secretaría de Disciplina... La causa ha sido la expulsión la palabra traición. Sí, claro. Han empleado la palabra traición. Han empleado la palabra traición y estoy de acuerdo con eso, ¿no? ¿Qué le pasó a este caballero? Ahora, es un caballero que, mira, tan no lo tienes en mente, porque siempre el secretario general de la APRA ha sido una persona que marcaba la pauta. Lógicamente. Este señor, ¿cuántas veces tú lo has escuchado? Yo no lo he escuchado. Ahora, tampoco soy el periodista más informado. Es que no lo has informado del mundo. Es que no lo has escuchado, no por falta de información, sino porque no hablaba nunca. Ese es el tema. O sea, un secretario general de un partido como el APRA, que nunca dice nada. O sea, en los últimos 5 años han habido una serie de decisiones fuertísimas para el Perú, y no decir esta boca es mía, entonces un hombre ausente, ¿no? Está bien fuera del partido. Yo creo que ahora se abre una posibilidad, los compañeros hay que ir a inscribirse, ¿no? Y yo me voy a inscribir, yo no me había reinscrito en el partido, pero ahora lo voy a hacer. Están en proceso de reinscripción o de inscripción. Inscripción, ¿no? De inscripción. Inscripción. Entonces, o sea, perdón, si te entiendo bien, ¿está a cero el padrón en este momento? Está a cero porque como no participó en la elección... Sí, entiendo. Se anula la elección, pero eso se subsana con 25.000 firmas. 25.000 ¿no? firmas. Entonces, sí las van a tener. Yo ahora voy a inscribirme con fichas que no estén firmadas por Elías Rodríguez, obviamente, ¿no es cierto? Si mi ficha está firmada por ella de la Torre, ¿por qué voy a aceptar yo una ficha que no sea? La ficha está firmada por ella de la Torre. Como todas las primeras fichas. Claro. Conservas, por supuesto, eso. Sí, claro, siempre. Lógicamente. ¿Y el carnet cómo es ahora? ¿Hay carnet? No, es una parte de una cédula, digamos, ¿no? Lo que antes había carnet, ¿te acuerdas? Inclusive había un carnet muy curioso que tenía, así como en el DNI, cuadraditos para marcar los pagos. Sí, los pagos, pues, claro, las cuotas. Todos los compañeros contribuíamos. Para pagar las cuotas. Ahora la gente dice, ¿cuotas qué son? Si está Odebrecht, ¿para qué va a estar pagando cuotas? Dice. Así es. Pero en fin, yo creo que para el APRA se le abre una nueva oportunidad. Ojalá. En estas circunstancias. Digo ojalá porque el Perú necesita partidos con ideologías. Por supuesto. Estamos carentes de ideología. No es verdad que el pragmatismo lo resuelve todo, no señores. Ni tampoco es verdad que ideologías con textos de hace 120 años cumplimos con la variante ideológica. No, pues tampoco es así. Yo ahora que estoy alternando muchísimo con personas que se han incorporado, eso es lo bueno de lo malo, ¿ya? Esta crisis ha incorporado a la vida política nacional una serie de personas que antes no veían con interés la política. Pero hay un problema. Como Pedro Castillo y compañía son de izquierda, ellos por reflejo se ubican a la derecha sin ser de derecha. No, es que no, pues que están cometiendo un error. Claro, no puede ser. Explico. No. En todos los países hay un sector de izquierda y hay un sector de derecha. Está bien, que existan, hay extrema derecha. Pero la mayoría en el Perú están en el medio. Sí, son centro, centro izquierda, centro derecha, claro, o centro. Sí. Ahí es donde está la gente, la mayoría, el pueblo, las clases medias, los estudiantes, ¿no? Lo que ocurre es que cuando hay situaciones extremas la cosa se polariza, indebidamente, que no debería ser así. Como se ha polarizado en esta última elección, lo cual no debió ser así. Entonces yo en diversas charlas, y ahora que estamos hablando, a la gente se tiene que ubicar. Sí. Y además, ¿te acuerdas que en una época allá derecha e izquierda estaba fuera de moda? Ya nadie hablaba de eso. Sí, ahora se está volviendo a hablar de eso. Se puede hablar, pero eso es un error. Acá la política lo que necesita es eficiencia, gestión, capacidad y decencia. Por supuesto, tiene que haber matices, porque tiene que haber una opción que apunte más a lo social y otra opción que apunte más al crecimiento económico. Porque los problemas del Perú nacen, entre otras cosas, por la enorme brecha. Absolutamente. Eso social y económica. Eso no se crea tampoco que ha desaparecido porque yo tengo economía de mercado y como tengo tal cosa, no es así. Eso se ha agudizado, las cosas no son tan fáciles. Está en proceso de agudizarse además porque la educación tecnológica de hoy te abre una brecha más grande. Es cierto. Hoy día tenemos la brecha tecnológica.
Claro. Hasta que llegue un día en el que seas entrevistado no por este modesto trabajador peruano, sino por un robot. Un robot. Entonces la brecha tecnológica... Ahora, aunque hay periodistas que ya parecen robots de aviso, Bueno. le ponen el teleprompter y empiezan a hablar sus cosas. Eso siempre lo hemos tenido hasta antes del telégrafo. Ya. Okay. Bueno, pues esto... Nos vamos antes de que faltemos el respeto a otro día vamos a hablar sobre eso. Yeah. Porque esto... No te digo que te vayas a una peña, porque creo que no va a haber peñas ahora, sí, en Barranco. Sí va a haber, ¿no? No, debe haber, pero no, Sí, no voy a ir a ninguna, ir. me quedo tranquilo. Te quedas tranquilo. Bueno, No voy a hacer que hay una batida y después dicen, ¡ahí está! Sí, te toman una foto y te dicen, en una orgía con un Mercedes-Benz dorado se encontró... No, Mercedes no, Lexus es el que está de moda, o Maserati, tú escoges lo que más te convenga. Yo todavía me quedo en la era del Ferrari rojo, Yeah. que jamás he tenido, por supuesto, ni tendré, pero que sí he mirado. Bueno, yo también. Yo he mirado, me acuerdo un sitio en la avenida Aramburu que vendían unos carros de segunda mano, entre ellos un Ferrari. Sí, claro, recuerdo. Yo pasaba todos los días y miraba el Ferrari rojo, hasta que un día se me acerca el vendedor y me dice, Chema, ¿quieres comprarlo? No, hermano, quiero verlo nomás. Digo, te voy a hacer un consejo, me dijo el vendedor, no lo compres. ¿En qué pista del Perú vas a usar eso? Hombre? Me dijo. Bueno.